Y el mensaje de hoy se titula Háblame suavemente. Hay una canción por allí, ¿no? Que dice precisamente esa frase, háblame suavemente. Y nos gusta que nos hablen. De hecho, la palabra del Señor dice que la palabra blanda aplaca la ira, ¿no? Hablar suavemente es bueno, abre puertas, se predispone a una buena conversación. Cuando uno habla de manera tosca y agresiva puede causar no una empatía, sino una simpatía, una antipatía, ¿no? Y como dijo hace ya más de 600 años John Hus, uno de los padres de la Iglesia, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. A veces hay verdades que hieren, pero hay mentiras que matan. Y necesitamos oír la verdad. Si dentro de nosotros, dice el Señor que nos hizo a imagen y semejanza suya, ese concepto de justicia que uno reclama, aunque uno sea injusto, se dieron cuenta que muchos reclaman justicia, quieren justicia, pero ellos viven una vida de injusticia, injustos. Y no nos gusta, si hay algo que no nos gusta a ninguno, bajo ningún punto de vista, es que nos mientan. Más cuando sabés que te están mintiendo, ¿no? Cuando te versean, esa es una versión más argentina, ¿no? Te dicen el verso. Suena bonito, pero en realidad te están mintiendo. Y cuando sabes que te están mintiendo, te están engañando, te produce una sensación de celo y de ira, ¿no? Por la justicia. Entonces, qué bueno poder... ¿Cuántos quieren escuchar la verdad? Yo creo que sí, ¿no? O mentime que me gusta. Una vez prediqué sobre eso también. El Señor tiene un ejército de pastores piadosos, gracias a Dios. Y conozco algunos. Y aquí tenemos a uno, el pastor Samuel Mercado, que aprovecho también para anunciar públicamente a la iglesia y a los hermanos que están del otro lado, que él y su esposa están pastoreando allí Casa de Oración La Hermosa. Ellos pasan a formar parte de Casa de Oración Argentina. Así que damos gracias a Dios y damos un aplauso al Señor por eso. Dios les bendiga a los pastores. Así hay un ejército de pastores piadosos, pero, siempre el pero, ¿no? Pero el profeta Jeremías emitió una de las tremendas, terribles exhortaciones sobre los asalariados. Y no habló de los asalariados pastores que cobran un salario justamente, porque el obrero es digno de su salario. Y el pastor debe ser honrado con un salario acorde a lo que se necesita para vivir. Lamentablemente hay muchos casos de muchos pastores que viven al día y tienen que tratar de subsistir a causa de la falta de reconocimiento en esta área. Pero ese no es el punto que hoy vamos a tocar. Y vamos a ir a nuestro libro central que vamos a estar tomando, Jeremías, precisamente, capítulo 23, versículo 1. Jeremías, el profeta llorón se le llamó, en su capítulo 23, versículo 1, para comenzar. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Siempre me preguntaron qué versión uso para clarificar un poquito. La palabra no necesita ser calificada, sino más que un tema de idioma, ¿no? Biblia en lenguaje sencillo es una que utilizo mucho, recurro a ella, y la traducción viviente, la nueva traducción viviente. Pero siempre es muy buena la versión Reina Valera 1960, es la más fiel a las traducciones hebrea y griega. Dice esta versión, ¿qué aflicción les espera
a los líderes de mi pueblo, los pastores de mis ovejas, porque han destruido y han esparcido precisamente a las ovejas que debían cuidar, dice el Señor. Versículo 11, Bray. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Aún los sacerdotes y los profetas son hombres malvados que no tienen a Dios, no tienen a Dios. He visto sus hechos despreciables aquí mismo, en mi propia casa, dice el Señor. Jeremías, y no sé por qué motivo el Señor está apuntando a la cabeza de la iglesia, al ángel de la iglesia. La vez pasada hablamos sobre esto. Jeremías llamó a estos hombres, a los responsables, que son los responsables de la iglesia, profetas de Sodoma. Y enumeró las clases de maldades que él vio en ellos. La primera en la lista es el adulterio. Pastores con ojos llenos de lujuria, ellos son sensuales, carnales, con ojos errantes. Caminan en la mentira. La verdad es lo que hablábamos hoy, no está en ellos. Producen prevaricato, que es fortalecer al malhechor en su camino de maldad. Vamos que vas bien, mientras tú des tus diezmos generosos, no voy a denunciar tu maldad. No exponen el pecado de sus miembros prominentes porque arriesgan sus ingresos en diezmos. A veces uno prefiere no meterse en problemas, dejemos así como está la cosa para no ganarme enemigos. Cuando uno comienza a dirigir la iglesia como Dios establece, y no vas a caer muy simpático a todo, el 100%. Siempre alguno se te ofende, a alguno no le gusta, a alguno se molesta. Estos hombres hablan de visiones que Dios nunca les mostró. Más bien hablan de visiones carnales, diseñadas para levantar su propio ego, su reputación, hacerse conocidos, buscando puestos. Apoyan a los adinerados, a los influyentes, por miedo a perder popularidad. Yo creo que lo dije muchas veces aquí, hermano, acá la puerta está tanto para entrar como para salir. Si alguno no se alinea a la palabra de verdad, no podrá resistir con nosotros. Promueven sueños personales diciendo, Dios dijo, así dice el Señor, cuando Dios no dijo nada. Usan ligerezas, bromas de mal gusto y hasta de doble sentido en los púlpitos. No hablo de un humor sano, que ustedes saben que yo tengo buen humor y siempre algún chascarrillo, alguna cosita siempre surge, pero no hablo de eso, sino de cosas inapropiadas. Dan mensajes vacíos, no hay palabras frescas en sus prédicas. Y lo peor de todo, tienen un mensaje que les sirve solo a ellos porque persiguen ciertos intereses personales. Y Jeremías, precisamente, habla de ello en el capítulo 23, versículo 16 al 17, sigue hablando el Señor a través del profeta Jeremías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Ellos dicen, no se preocupen, el Señor dice el Señor, hay paz para ustedes. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas le dicen, no sucederá nada malo, no pasa nada, tranquilo, el Señor está con nosotros. Y todos dicen amén. Amados,
Pueden escuchar este tipo de mensaje hoy en los púlpitos de las iglesias. Dicen, no pasa nada, no tengan miedo, habrá bendición otra vez, lluvia de bendiciones. Este año es un año de bendición y de victoria, un año de restitución, un año de prosperidad, un año de paz. Dijo alguien por allí en el año 2019, el año 2020 será un año de restitución, de bendición y de multiplicación. Tras viene el COVID, se cierran todas las iglesias y muchas de ellas cerraron. Habrá bendición, dice, seremos prosperados, todo va a estar bien, no se preocupen, estamos bien. Somos especial tesoro para el Señor, somos la niña de sus ojos. Pero la triste realidad es que muchos de los que predican este mensaje, es un mensaje suave, háblame suavemente al oído, claman ellos y le dan un mensaje suave que ha perdido la unción. Dios ya no les habla porque ellos mismos están viviendo en pecado. Muchos pastores, evangelistas, maestros no tienen derecho a pararse en un púlpito porque están inmundos. Ayúdanos, Señor. En sus computadoras se sientan allí en sus oficinas mirando suciedad del infierno. Sus ojos y mentes están encendidos con la desnudez y toda clase de fornicación. Casi todos estos hombres impíos deben ser sacados del ministerio. Están condenados a ser relegados del ministerio. Porque dice el apóstol Pablo que el anciano, el ministro debe ser irreprensible. No hay nada que se le deba reprender. Y ellos mismos están llevando a multitudes a la condenación. De ovejas que han confiado en ellos, numerosos de jóvenes sensuales que les gusta este mensaje carnal, irán al infierno con este líder si es que no se arrepiente. Pero Jeremías también habló de otro tipo de pastor. En su versículo 4, Jeremías 23:4. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Gloria a Dios que hay hombres de Dios. Hay ciertas ovejillas que vienen de estos pastores que les hablan cosas al oído, le dicen cosas y se van huyendo buscando a un pastor responsable. Pero el pastor responsable comienza a hablarle la palabra y ésta se ofende y se va. Y vuelve donde estaba antes. O no vuelve a ningún lado en el peor de los casos. Estos nombraré, entonces dice el Señor, nombraré pastores responsables que cuiden de esas ovejas. Y nunca más tendrán temor. Ni una sola se perderá ni se extraviará. Yo el Señor he hablado, dice esta versión. La palabra dice que estos hombres de Dios, dice algo especial. ¿Qué tienen de especial estos hombres? ¿Por qué son especiales para Dios? Porque han estado en el secreto de Jehová. Versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Volviendo a hablar de estos falsos o de estos malos pastores o maestros, ninguno de esos profetas ha estado en mi presencia, ninguno de ellos ha querido oír mi voz y obedecerme. Como hoy publicaba algo que escuché por ahí. Antes era, Señor, habla que tu siervo oye. Y hoy es al revés, Señor, escucha que tu siervo habla. En realidad las dos van acompañadas porque nosotros tenemos que hablar con el Señor. Pero debemos oír lo que Él habla y obedecer. Y en consecuencia hablar con el Señor. La palabra estado quiere decir, en otras palabras, tuvieron un intercambio o comunión con el Padre Celestial. Han estado en mi presencia. Una y otra vez en la palabra vas a encontrar estas características en cada hombre de Dios, a lo largo de toda la historia bíblica. Elías estuvo delante de Acab y le dijo,
He venido a ti, Rey, porque he estado en la presencia de Jehová, Dios de Israel. He venido a ti, Rey, porque he estado en la presencia de Jehová, Dios de Israel. Primera de Reyes 17:1. Dice Jeremías 23:18, ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Amados, si el pastor no lee las Escrituras, el pueblo está en peligro. Porque el pueblo, el grueso del pueblo, casi ni lee la Biblia. ¿Está mal? Claro que está mal. Claro que está mal. Deberías ser un amante de la lectura de la Biblia. Deberías ser un asiduo estudiante de la palabra. Especializarte, como siempre digo yo. Te interesa, te encanta cantar de los cantares. Efesios, Timoteo, Génesis, cualquier libro, escoge y comencé a especializarte en ese libro. Hay muy buenos comentarios bíblicos. Hay muy buenas Biblias comentadas donde puedes sacar, extraer y te lleva a otros versículos, te lleva a recorrer todas las Escrituras porque la Biblia es la palabra de Dios y ella misma se interpreta. Pero muy pocos quieren hacerlo. Hay seminario, comienzan, los que han estado, ¿no? Comienzan un montón, éramos como 70 al principio, terminamos 15. Va decayendo, por H o por B, no puedo, no quiero. ¿Se dan cuenta? Hacemos aquí el seminario ni hablar, que siempre comienza, si Dios permite, este año lo haremos presencial, pero es difícil a veces viajar, el invierno, ahora hace calor, pero viene el invierno después y nos vamos a olvidar del calor y vamos a empezar a quejarnos por el frío. Y es una cuestión difícil, y en las casas, leer la Biblia, no tenemos tiempo, que el trabajo, que el estudio, tenemos tiempo para estudiar otras cosas, pero la palabra de Dios no. Ahora, ¿qué problema cuando el pastor no se aboca? Porque dice que el pastor tiene que ser un buen maestro también. Y esto hace que este tipo de siervos causan que mi pueblo no busque a Dios. Pero los que sí buscan a Dios, versículo 22, Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. si ellos hubiesen estado, hubiesen causado, porque cuando vos escuchás la voz de Dios y la transmitís, causa algo. Cuando hablas tontera, cuando hablas cuentos mágicos, no produce nada, encantamiento nomás, te vas en encantamiento. Pero cuando escuchás la palabra produce algo, comienza en tu alma, en tu espíritu a molestarte, comienza a sacar lo que está mal. Eso necesitamos, amados, ¿sí o no? Eso necesitamos, la palabra de Dios, no caricias en el lomo. Y dice, si ellos, dice el Señor, si ellos hubiesen hablado mi palabra, harían que mi pueblo se volviera a mí, se volvieran de su mal camino, de sus malas obras. Yo he oído de pastores, de acá casi estoy tentado a decirlo quiénes son, pero ¿saben qué? No, por ética, ¿no? Pero de acá de la zona, de la avenida para allá, ¿no? Y esto me lo han comentado personas de confianza, que le han dicho, se están por casar y bueno, hacela como es la despedida de soltera y bueno, tené tu noche libre. A la mujer le está diciendo que haga cualquier cosa, ¿no? Así ellos estimulan el pecado, ¿no? Si la pastora lo dijo, entonces vamos, llamemos unos strippers. Increíble, ¿no? Pero tienen un montón de cuentos y fábulas y hablan idiomas extraños y profetizan cosas, pero no van a la palabra, amados. La palabra que hiere, pero no mata. La verdad es la que hiere, pero no mata. La mentira mata. Y ellos temen exponer el pecado, estos ministros en la casa de Dios, por perder popularidad, por perder dinero. Pero, amado, déjame decirte una cosa, amada iglesia. No se puede culpar solamente a los pastores descarriados por la muerte espiritual de muchos. Cada uno es responsable de dónde se mete, ¿no? Y a quién sigue. Jeremías mismo era todo lo que una congregación hambrienta necesitaría como un buen pastor. Jeremías era un buen pastor.
Él estaba encerrado con Dios, sufriendo las consecuencias de servir a Dios. A él no lo podían comprar con ningún tipo de precio, no lo podían coimear o no le podían dar cohecho, porque era un hombre que lloraba por los pecados del pueblo. Él se hacía cargo de los pecados y lloraba, vivía con los ojos hinchados de llorar. ¿Cuántos pastores que hacen falta, no? Hacen falta, hacemos falta. Pastores que lloren ante la presencia de Dios. Que Dios nos dé, pastor, corazón quebrantado para llorar por nuestros propios pecados y por lo del pueblo y por lo de nuestra nación. Lloraba por los pecados, estaba listo para entregar su vida por la iglesia, Jeremías, y ciertamente fue enviado a la cárcel, a un pozo cenagoso por decir la verdad. No sé si vieron esas películas de Vietnam o esas películas donde los ponen hacen como un pozo y lo tapan, lo ponen una reja arriba y abajo corre todas las aguas hervidas y ahí lo ponen al condenado y le tiran la comida allí mezclada con el estiércol. Así estaba Jeremías por predicar la verdad. Una y otra vez las escrituras dicen que Jeremías esperaba en la presencia del Señor hasta que la palabra del Señor viniera a él. Él estaba en la presencia hasta que venía la palabra del Señor. Y esta frase aparece en más de 50 ocasiones en este libro Jeremías. En esos días no había escasez de la palabra de Dios. Algunos dicen, no hay palabra, no hay... Amados, y cuando escuchan la palabra o encuentran un lugar donde se predica la palabra, se ofenden y se van. No es solo la culpa del pastor, ¿eh? El Señor siempre había tenido sus profetas, sus pastores verdaderos, siempre hubo un remanente. Fueron tiempos de compromisos y también de deterioro, no les fue fácil a estos hombres y mujeres también. Una y otra vez al leer esta frase, vino palabra del Señor, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a Oseas, Joel, Amós, Jonás, Miqueas, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Vino palabra del Señor. No vino palabra de alguien o de un libro o de aquel bestseller, vino palabra del Señor. Y la palabra de Dios era siempre un aviso claro para una necesidad del pueblo. ¿Se entiende, amados? El pastor debe predicar en base a la necesidad de la iglesia, no al programa que armó, sino predicar la palabra. Un mensaje lleno de juicio. ¿Por qué? Porque había pecado en el pueblo, pero también lleno de esperanza si hay arrepentimiento. Esa es la gracia del Señor. Nos da pavor, el mensaje de juicio da miedo. A muchos les fascinan, a muchos les gusta. Viene, Dios va a destruir todo, fuego, que reviente todo. Pero, amados, cuando venga el juicio, no sé, dice, los valientes temblarán y se esconderán entre las rocas. Que Dios nos libre y nos guarde de caer bajo la poderosa mano de Dios en los juicios. Porque ninguno permanecerá en pie. Y era un llamado de separación de la impiedad a una vida de continua santidad, no de santidad dominguera o sabatina, ¿no? Algunos son bien los sábados. No, sino una santidad continua que sigue el lunes, sigue el miércoles y avanzamos. Usualmente había 3 clases de respuestas a la palabra de verdad. Y estas 3 clases de respuestas se ven hoy en los cristianos del 2022. Primero, mucha gente simplemente no desea oír lo que Dios está diciendo. Es muy molestoso. ¿Viste cuando no querés escuchar el sermón? Cuando mamá habla, cuando papá habla, otra vez te va a empezar otra vez pero está mal y no corrigen y sigue el papá hablando, ¿no? ¿Cómo molesta el sermón? Bueno, pero mucha gente no desea oír el sermón. Mucha gente le gusta la música, la alabanza y me siento bien, me siento hermoso, bonito, es que lindo que es, o me gusta cuando hay, vieron que hay hermanos que cuando hay comida están, se los ve, cuando no hay comida no se los ve, pero hay comida y aparecen, como por arte de magia, ¿no? Es que no quieren oír la palabra de Dios ni siquiera a través de los medios.
Dios bendiga a los hermanos que están allí por diferentes circunstancias. Tenemos por lo menos 8 bajas, 8 caídos por el Omicron. Parece un, no sé, Omicron, parece un superhéroe, pero es un virus. Pero bueno, ahí está. Vayan, hermanos, que el Señor les bendiga y se recuperan pronto. Los israelitas no tenían intención de dejar sus caminos pecaminosos. En cambio, deseaban una palabra suave y calmante. El profeta de Isaías decía acerca de ellos, en el capítulo 30 de Isaías, versículo 9 al 10, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. háblame suavemente. De ahí el título del mensaje. Tercos. ¿Conocen a alguien terco? Terco, cabeza dura, se pega y va de vuelta, se levanta y va de vuelta contra la columna. Pum, es como que yo quisiera avanzar hacia usted y camino derecho por aquí, me voy a dar con la columna. No, pero yo puedo. Y va de vuelta, toma carrera y pum, que se la da otra vez. Tercos, rebelde. Así somos, amados. Pero no se lo delegue solamente a Israel. Somos así, amados. Que así no sea. Amén. No, amén. Ayúdanos, Señor, a no ser rebelde, a no ser terco, que se niega a hacer caso a las instrucciones del Señor. Le dicen a los videntes, cuando dicen a los que veían visiones de parte de Dios, dejen de ver visiones, le decían. Y a los profetas, no nos digan lo que es correcto, dice esta versión, no nos diga lo que es correcto. ¿Viste ese mentime que me gusta? Díganos cosas agradables, cuéntenos mentiras, dice esta versión. Es decir, decinos que viene victoria, que el virus se va a ir y que pronto vamos a poder viajar por el mundo y que viene bendición, prosperidad y que pronto, no sé, voy a encontrar el amor de mi vida. No sé, un montón de cosas, ¿no? Al principio, amados, es difícil aceptar este pasaje. Podemos pensar, ¿habrá personas, hijos de Dios, en el presente que demanden de sus pastores un mensaje mentiroso? Que digan, pastor, afloja un poco con ese mensaje. Un día se me paró uno acá, no sé si alguno se acuerda. Dice este siempre hablando cosas duras. Hable del amor, pastor, me dijo, y se fue, pegó el portazo. ¿Me escuchás? ¿Quién estuvo ese día? Sí. Se manifiestan. Claro, porque ellos vienen de una iglesia donde pasen aquí y reciban, ¿no? Todo motivacional, ¿no? Todo fiesta, todo jolgorio espiritual, digo yo, que ni siquiera es espiritual. Sí que hay gente que dice, basta con ese mensaje, otra vez apocalíptico. No lo vas a escuchar decir así, pero podés ver su respuesta cuando el pastor trae palabra fuerte y profética. Se van de la iglesia pensando, yo no puedo aceptar este tipo de predicación. No, que me irrita. Prefiero una predicación simple de cómo puedo mejorar mi empresa, cómo puedo mejorar mi matrimonio, cómo puedo avanzar en mis proyectos personales. Obviamente que el Señor en su palabra trae respuesta para todas esas cosas, pero primero el reino de Dios. Y cuando uno entiende lo que Dios quiere, comienza el matrimonio a funcionar, comienzan los negocios a funcionar cuando uno realmente hace lo que tiene que hacer. Amados, esto es casi una paráfrasis de lo que Isaías dijo a Israel. En versículo 11 de Jeremías, creo que lo leemos de vuelta. Jeremías 30, 11. No, Isaías. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Dice, a unos y a otros les piden que dejen de obedecer a Dios. No quieren que sigan hablando del Dios Santo de Israel. No quieren.
Despreciaban tanto cualquier palabra que expusiera el pecado que exigían que tal mensaje fuera parado, detenido, stop, alto, basta. Y el Señor advierte a aquellos que no quieren escuchar la verdadera palabra de Dios en Jeremías, ahora sí Jeremías, capítulo 9, versículo 13 al 15. Por eso trata de escuchar, ¿sí? Bendito sea Dios que podés escuchar. Hay gente que no puede escuchar. Hay gente que no puede ver. Hay gente que no está postrada. Bendito seas que el Señor te da esta posibilidad de escuchar. Bueno, ahora escucha y recibe. Jeremías 9, 13 al 15. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel. Palabra dura, difícil de digerir. Y no puedo no leerlo en esta versión. El Señor contesta, esto sucedió porque mi pueblo abandonó mis instrucciones. Es causa y efecto, causa y efecto. O sea, por algo suceden las cosas, ¿no? Esto sucedió porque mi pueblo abandonó mis instrucciones y se negó a obedecer lo que les dije. O sea, nosotros estamos en un problema interesante porque conocemos lo que Dios dice, conocemos la palabra de Dios, esto es palabra de Dios, ¿qué es lo que Él quiere que hagamos? Si nosotros hacemos todo lo contrario, ya sabemos cuando viene la cosa viene mal, sabemos por qué es, sabremos por qué es. En cambio, se pusieron tercos, otra vez, y siguieron sus propios deseos y rindieron culto a imágenes de Baal, como les enseñaron sus antepasados. Así que ahora dice el Señor, dice el versículo 15, Dios de Israel, mira, los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber. Me hace recordar Romanos cuando dice, por haber rechazado la verdad, Dios los entrega a la mentira, al engaño, a su propio engaño, los entrega, los suelta, a que sigan ahí. Dios advierte, de cierta manera, podés elegir sentarte debajo de esa clase de predicación, afable, dulce, confortante, suave, fácil, que no te dice nada, pero es veneno y también muerte. Eso está diciendo el Señor. Esto significa, o sea, no querés escuchar mi palabra, vas a comer veneno. Vas a escuchar un mensaje que parece halagüeño, dice una versión, como con cosas muy buenas, prometedoras, pero en definitiva, como dice también el profeta, dicen paz, paz, pero no viene paz. O sea, en primera instancia, un pueblo que no quiere oír lo que Dios tiene que decir. En segunda instancia, otros dicen en privado que desean oír lo que Dios está diciendo, o sea, desean oír, pero su orgullo les impide oír. Desean oír. Pero cuando escuchan, su orgullo hace que esa palabra se diluya. Hubo un rey llamado Sedequías, y se ilustra este mejor tipo de persona. Él era un hombre de gran poder, de influencia, un hombre de autoridad. Su padre, Josías, fue un hombre piadoso. Así que sabemos que Sedequías tenía un trasfondo en santidad, en las cosas de Dios. Y aún así, cuando este hombre hereda el trono, no tuvo tiempo para el Señor. Ese es otro tema. Gente que no tiene tiempo para el Señor. El Señor le dice, ven a la fiesta, a la boda, a comer. No, dice, acabo de comprar una yunta de bueyes y viste, tengo que probarlos y el trabajo, ¿no? Eso implica el trabajo. El otro dice, no, compré campos, quiero verlos, y el tema era de noche. O sea, ¿quién compra un campo y no lo ve primero, no? Pero bueno, la excusa más torpe y tonta se pone cuando el Señor llama. No, tengo que ver el campo y recorrerlo. Lo compré ya, pero quiero ver qué compré. Excusas. Y el otro dijo, I'm sorry, acabo de casarme, ya sabes, luna de miel, pipi, ¿no?
No puedo. Bien. Las ocupaciones, el trabajo y los afectos se anteponen ante el llamado de Dios. Y así Sedequías, cuando fue llamado, hereda el trono y ya no tiene tiempo para el Señor. Esto es hasta que le llegó una crisis. Cuando llega la crisis, ahí nos acordamos del Señor. Jerusalén fue sitiada, de repente rodeada por el ejército cruel de los caldeos. Eventualmente hubo una tremenda crisis económica, ahí cuando te tocan el bolsillo, todo bien, ¿no? Aguantamos esto, lo otro, aguantamos que se deroguen, o sea, se aprueben leyes corruptas que van en contra de la voluntad de Dios, aguantamos que haya inseguridad, aguantamos que nos gobiernen este o el otro, pero cuando nos tocan el bolsillo, ahí como salimos todos con la cacerola a reclamar que nuestro dinero no se toca, ¿no? Y a veces el Señor, cuando no le haces caso, te toca el bolsillo. La economía, cuando son medio canuto, ¿no? Para la obra del Señor, vieron que lo de 2 pesos ya no están más, pero ahora pululan por lo de 10, esos marrones, encima no sé por qué lo arrugan como si fuese que van a, como un cigarrito parece lo ponen así. El Señor tenga misericordia, ¿no? Hay otros que abundantemente ponen, que el Señor les bendiga. Y amados, yo sé que esas personas son bendecidas y son prosperadas, porque en su alma son prosperadas. Pero bueno, ese no es el tema de hoy, no se asusten. A ver si todavía se levantan y se va alguno ofendido. Pero bueno, como les contaba, Sedequías se había olvidado del Señor. Vino la crisis, vinieron los caldeos, rodearon Jerusalén. Hubo crisis de pan y agua, escasez de pan y agua. Sedequías llamó al profeta Jeremías implorando. ¿Viste cómo lo buscan al pastor? Aparecen por ahí cada tanto, a mí me aparecen gente cada 5 o 6 años. No son el hijo pródigo, vienen a buscar una bendición y después siguen sus caminos, ¿no? Que el Señor tenga misericordia. Les amamos a cada uno de ellos. Entonces viene Sedequías, Jeremías 37:3. Jeremías es un libro apasionante, le animo a leerlo en todo que queda del mes de enero, léanlo, Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Es decir, en síntesis, el rey Sedequías envió a pedirle a Jeremías: por favor, ora por nosotros al Señor nuestro Dios. Ahí, no, nuestro Dios. Así como muchos que enfrentan tiempos difíciles, Sedequías pareció desear la verdad, parecía como que esa crisis lo golpeó y ahí sí, Señor, ahora sí, ¿no? Ahora sí es de verdad, Señor. Sonaba tan sincero este rey, que llamando a la nación a orar. Pero Jeremías profetizó destrucción al rey. Y cerca de ese tiempo vino palabra a los caldeos que el faraón se acercaba por el oeste con su gran ejército. El pánico vino sobre los caldeos que sitiaron a Jerusalén, ¿se acuerdan? ¿Me siguen, no? O sea, vinieron los egipcios, sí, que eran poderosos, se acercaban y los caldeos escaparon. Versículo 5, 37:5, Jeremías 37:5. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada a Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Es decir, apareció en la frontera sur de Judá. Cuando el ejército de babilónico se enteró de esto, levantó el sitio de Jerusalén, los libera a Jerusalén y se escapan. Imagínate el júbilo y la fiesta y la algarabía en Jerusalén cuando los israelitas vieron a su enemigo huir. Gloria a Dios, decían, ¿no? Se podían oír a los líderes, a los jueces, a los magistrados. Aquí nuestras paredes no se cayeron, nuestra ciudad no está en llama. Jeremías,
no te necesitamos. Jeremías y su mensaje de destrucción, porque Jeremías había anunciado que los caldeos lo iban a destruir. Jeremías, tu mensaje de fuego y que nos querés asustar. Jeremías se equivocó, está ya loco Jeremías. Quizás habrán traído los toneles de vino, de alcohol, no sé, comida en abundancia esa noche y música, habrán celebrado. La crisis terminó, vamos a celebrar. Año de victoria, año de restitución. Vamos a sacarle al diablo todo lo que nos robó, dice el otro. ¿Para qué querés lo que tocó el cochino diablo, no? Según como es la naturaleza humana, todos pusieron la crisis lejos de su mente. Ya pasó, ¿vieron cuando viene el golpe y de repente vienen momentos de bonanza y ya te olvidaste lo que pasó? Volvieron a sus vidas cotidianas, andar de aquí para allá, cada uno en su cosa, en sus pecados, volvieron de vuelta. Y el rey Sedequías quizás se sintió avergonzado porque sintió que él se apuró, se apresuró para ir a pedir oración. ¿Cómo pude sentirme alarmado? ¿Cómo pude sentirme tan intimidado que hasta llamé al profeta Jeremías? Qué mal que estuve, pero bueno. Ahora, pregunto yo a la iglesia, ¿quién pensás que fue el hombre más ridiculizado ese día? Les pregunto, me pueden contestar si quieren. Pueden escribir ahí. ¿Quién fue el hombre más ridiculizado ese día de fiesta? Jeremías, el varón de Dios. El que profetizó destrucción. Y mientras Jeremías observaba desde un techo solitario, podemos imaginar, él tiene que haber pensado, Señor, tú me diste una profecía de juicio, pero está pasando otra cosa. Los caldeos se fueron, volvió la actividad económica, porque todo lo relacionamos con la economía. Si estamos bien en economía, Dios está con nosotros. Me dijiste que les avisara, Señor, de que nuestras mujeres, nuestros niños serían asesinados, serían quemados. Pero no pasó eso. No hay escasez. Señor, me lo imaginé esto. Porque a veces pasa, ¿no? Uno predica un mensaje así como el de esta tarde y dice, ¿no será que tendríamos que estar hablando mejor de cómo psicológicamente, cómo deberíamos tratar con esta Omicron? ¿O cómo deberíamos ver la economía? Amados, este es el mensaje para hoy. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. De repente las Escrituras dice, mas vino la palabra del Señor a Jeremías otra vez. Dios no deja sin palabra al ministro que le busca. No tiene que estar buscando a ver de dónde saco. A ver, pasamos un mensaje, a ver si no tengo, como me dice Luciano, dijo un pastor, se me terminó ¿cómo es? Estoy en la última página, se me terminó el argumento de la Biblia, estoy en la parte blanca de la Biblia, no sé más qué predicar, dijo uno, ¿no? Bueno. Pero cuando uno busca al Señor en la intimidad, la palabra del Señor vino a Jeremías otra vez, Jeremías 37:6. Fue instruido a ir al rey Sedequías y que profetizara que los caldeos regresarían recargados y que vendrían a hacer el trabajo, a terminar el trabajo. Jeremías debe haber protestado, no, Señor, otra vez no. Otra vez mensaje duro a este pueblo, mira qué contento que están. ¿Cómo les voy a arruinar la fiesta? Diles que los caldeos regresarán y quemarán Jerusalén. Amados, estamos viviendo las señales proféticas. Ayer escuchaba a un meteorólogo que decía, yo desde mis 17 años que pronostico el tiempo. Dice, jamás me tocó pronosticar, casi digo profetizar, pronosticar un clima tan hostil para estos días.
Para esta semana que viene una ola de calor muy fuerte sobre la franja, esta parte de la tierra. Cuídense, tomen mucha agua, si no tienen que salir, no salgan. Suspendemos la reunión de mujeres por tal motivo, de varones también. Oh, pastor, le falta fe. No, somos prudentes. La reunión de sábado y domingo sí se hace igual. Y bueno, se hablan de cosas fuertes que vienen. Y queremos obviarlas, queremos decir, Señor, que venga, pero más adelante. Y están viniendo, están sobre nosotros. La maldad multiplicada, el enfriamiento, la apostasía, las señales del Señor. Mateo 24, la primera señal que da, miren que a nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, muchos en mi nombre. Guerras latentes, cualquier momento una conflagración mundial se puede desatar, pero así, apretando un botón, estalla todo. De repente las noticias inundan con situaciones bélicas, incendios por aquí, volcanes por allá, matanza por todos lados. Tiempos finales. Y esto solamente es una muestra, dice el Señor. Son principios de dolores a los que está por venir. Y viendo, muchas veces, estando en esa situación, donde casi, como dice la palabra, el sol calienta tanto que quema la piel, aún queremos todavía vivir la panacea y que nos hablen suavemente. Ante una situación de que nosotros como seres humanos, como hombres de naturaleza caída, tenemos inercia al pecado, a la maldad, y necesitamos purificarnos con la palabra todo el tiempo. Hoy hablaba con un pastor amigo, Osvaldo Paiva, y él me decía, tenemos que volver, la iglesia necesita comunidad, comunión. Necesitamos pasar más tiempo juntos, a pesar de la pandemia, necesitamos reunirnos a orar, necesitamos reunirnos a leer la palabra. Que nuestros tiempos sean más seguidos de reunirnos, amados. En vez de achicarnos, meter más reuniones, vamos a ver cómo hacemos, que el Señor nos dé la gracia. Pero no deje de congregar. Si está con síntomas, bueno, obviamente, sea prudente, espere un poquito, son 5 días, 5 o 7 días, pasa, porque es como una gripe leve. No sea super fe, no, yo estoy tosiendo, moqueando y vengo igual. No, sea prudente también, porque todo lo que estamos aquí estamos sanos. Levanten la mano los que están sanos. Bueno, el que no levantó, puedes ir saliendo si quiere. Bueno, entonces volviendo a Sedequías, el Señor le trae una palabra a Jeremías. Sedequías debió mirar con desprecio a Jeremías, debió haber movido la cabeza diciendo, pobre infeliz ¿no? Ya él había escuchado esto antes, así que sencillamente Sedequías le dio la espalda a Jeremías y siguió festejando con los demás. Pero no mucho tiempo después, un informante desesperado llegó con la noticia. Los caldeos están volviendo. Veo en el horizonte una nube impresionante de carros y de jinetes y soldados que vienen hacia acá. Son los caldeos que vienen a destruirnos. Sedequías envió por Jeremías otra vez, y esta vez en secreto. Y le preguntó, ahí está el orgullo, ¿no? Y le preguntó algunas palabras de parte del Señor. ¿Hay palabra? Jeremías 37, 17. El rey Sedequías envió y le sacó. Y le preguntó al rey secretamente en su casa y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, hay. Y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Si el Señor te habló alguna vez, ¿cuánto tenés? ¿20 años? ¿17, 15? ¿30, 40, 50, 60? ¿Más o más? Si el Señor te habló una vez, su palabra sigue vigente. Si vos te hiciste el otro, dijiste, ya pasó esa palabra, Señor, dame palabra fresca, nueva. No, el Señor te sigue hablando de lo mismo. Pasará el tiempo, pasará tu vida, pasará los cielos y la tierra y su palabra será vigente. Si el Señor te habló, obedece, no dejes pasar.
Dice, ¿hay un mensaje de parte del Señor? Sí, cabezón. Podría haber hecho Jeremías, ¿no? Vez pasada ya el Señor habló y no cambió. Y es más, vas a ser derrotado por el rey de Babilonia. Porque dice Jeremías, Sedequías lo llama a escondidas. El orgullo. Hay gente que no se quiere relacionar con vos, no se quiere juntar con vos porque sabe que sos cristiano. Dice, no, que mis amigos no me vean que yo me estoy juntando con un evangélico. A veces todavía creen que me estoy haciendo evangélico. Y vienen a escondida a pedirte oración, a que le hables, ¿no? Bueno, hablale, se va a convertir aquel. Pero Jeremías le contestó, sí, hay palabra, serás capturado por el rey de Babilonia. O sea, se redobló la apuesta, ¿no? Pero Sedequías todavía no quiso recibir esa palabra, sino que él se endureció, porque no era lo que él deseaba escuchar. Amado, no es lo que vos deseas escuchar, es lo que Dios tiene para decir. Eventualmente las condiciones en la ciudad capturada empeoraron. Las madres hambrientas hervían a sus propios hijos y se los comían. O sea, el límite, amados, de la crisis y la locura y el canibalismo. Terrible lo que pasó. No quedaba nada y el fin estaba a la vista. Mientras el rey caminaba por la pared en silicio, él miraba toda la depravación y llamó a Jeremías una última vez. Van a buscar al Señor. Bien, entiéndase, vienen a la iglesia. Te mandan un mensaje, pastor, necesito hablar. ¿Saben, amados, cuántos me llaman? Si usted supiera lo que me escriben, pastor, algunos llorando, algunos son familiares de ustedes, llorando, me pasó esto, mi esposa me quiere dejar, yo sé que fue porque fallé al Señor. Bueno, venite, congregate, integrate a la comunidad de la iglesia, o si no, buscate tu iglesia, qué sé yo. Sí, y no, nada. Hay gente que me hace perder el tiempo, literalmente, ¿eh? Hay gente que me llama y me tiene horas ahí y después no los ves. Porque no quieren oír. Quieren que les dé una palabra como un profeta, ¿no? El Señor dice, pasará tu dolor. El Señor dice, yo vi tus lágrimas y ahora llenaré tus bolsillos con millones de dólares. Viajarás por el mundo, tú que no conoces ni Punta Lara, viajarás por Cancún, irás a Europa. Pamplinas, hermanos, esos son los profetas que hoy pululan y los invitan por acá, de las iglesitas de acá, sin desmerecer ninguna, le invitan a esos profetas, que les trae, ¿no? Bueno. Mientras el rey caminaba por la pared de silicio, vio lo que estaba pasando y llamó a Jeremías última vez, llevó al profeta a su recámara a través de una entrada secreta y le dijo al rey, a Jeremías, te pediré una cosa y no me ocultes nada. Jeremías 38:14. Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. En otras palabras, dime la verdad aunque sea dura, sin palabras suaves, sin palabras dulces. Quiero oír lo que Dios tiene para decir. Dice esta versión, cierto día el rey Sedequías mandó llamar a Jeremías e hizo que lo llevaran a la tercera entrada del templo del Señor. Quiero preguntarte algo, le dijo el rey, y no intentes ocultar la verdad. O sea, él no quiso escuchar la verdad y ahora le está diciendo no me ocultes la verdad. Amados, hay tantos que dicen, yo quiero que Dios me hable. Háblame, Señor. Yo quiero oír la palabra de Dios, quiero escuchar tu dulce voz. Yo quiero la verdad inflexible, pura, aunque duela, pero estate seguro, estos jamás van a recibir lo que Dios tenga para decirles. ¿Por qué? Porque el orgullo les impide oír cuando viene la verdad. ¿Vieron que hay personas que vos le decís la verdad? Decime, ¿qué pensás? Te puede decir, mira, yo pienso que vos sos un soberbio. Ah, no sos más mi amigo. Te elimino del WhatsApp, te saco. ¿Cómo vas a decir que no sé? No le gusta escuchar la verdad. Jeremías le dijo al rey que se entregará a los caldeos y que él y su familia y su pueblo vivirían, hasta la misma ciudad sería liberada. Pero si él no se entregaba, sería todo destruido y él mismo moriría.
O sea, si él se arrepentía de sus pecados, buscaba al Señor, obedecía la palabra del pastor, en este sentido del profeta, iban a ser, como es, sitiado, etcétera, pero se iba a salvar el pueblo y él también, porque Dios lo iba a tratar. Pero si se negaba a hacer lo que Dios decía, iba a ser destruido todo y él iba a morir. Sedequías le contestó, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo? No puedo hacer eso. Temo a los judíos. Se burlarán de mí, me avergonzarán, me harán pedazos, hablarán mal de mí en las redes sociales, harán memes de mí. Mira el rey, el que anda detrás del profeta. Amados, hay muchos que por orgullo no quieren seguir al Señor, porque les preocupa más lo que diga el otro. Y Pablo dijo, amados, yo estoy aquí para agradar a los hombres, no a Dios. Si no, no sería siervo de Jesucristo. Así que rechazó la palabra de Dios, este terco rey. Aunque todos morían y la ciudad queda en ruinas, su orgullo, aún viendo en llamas su pueblo, permaneció intacto. Dijo Charles Spurgeon que lo último que sale de un alma, como un alquitrán que se impregna en una tela blanca, ese petróleo, ese es el orgullo. Cuesta sacarlo. Y somos orgullositos. ¿Cuántos orgullosos hay? ¿Y cuántas mujeres orgullosas hay? ¿Sí? ¿Cuántas mujeres orgullosas que no se le puede decir nada porque enseguida te tira 5 o 6 textos de la Biblia, te responde. Se paran de mano con el pastor también. Sedequías terminó tratando de escapar a la medianoche, pero fue capturado. Sus hijos fueron asesinados delante de sus ojos. Su esposa fue saqueada y los ojos del rey fueron quemados. Todo esto por sostener su orgullo. El orgullo es otro tema que impide obedecer a Dios, aunque sí le escuchamos, pero no le obedecemos. Y tercero, muchos lloran y claman por una palabra pura, como esta que cuesta decirla. Pero es todo una pantomima, una farsa, para encubrir una idolatría escondida en sus corazones. Habla, pastor, habla duro. Yo les llamo los masoquistas espirituales. Pegue, pastor, aquí, acá, más acá. Pero en sus corazones tienen idolatrías escondidas. Y esa palabra no les hace mella. Sí las conocen, capaz que la toman y van y la predican en otro lado. Dicen, sí, así dice el Señor, lo que pasó con Jeremías, pero en sus corazones no la reciben. Cuando escucho a cristianos que me dicen, necesitamos una palabra, amados, fuerte. Una vez alguien me dijo, pastor, usted está bajando un poco un cambio, está como más suavecito, los mensajes son muy... Me dijeron así, porque, claro, hablé sobre el amor. Di una serie, en ese momento di la serie sobre el amor, Corintios 13, ¿se acuerdan? Y tomamos cada uno de los puntos, el amor es sufrido, benigno, y claro, y es muy hermoso hablar sobre el amor. Pastor, usted hable sobre el Apocalipsis. Hable sobre la piedra que está por caer, que va a reventar todo. Pues les gusta. Vean la película, ¿cómo se llama? Miren arriba. Entonces con eso se van a entretener, porque viene un asteroide. Entonces dicen, quiero palabra fuerte, que venga del Señor. Bueno, algunos claman, ¿por qué? ¿Qué están predicando en sus iglesias? Bueno, una vez escuchamos con mi esposa las 9 lunas del Señor. La luna menguante significa la luna cuarta, y parece brujos, amados. Iglesia llena, estamos hablando de iglesias, de pastores que tienen televisión, programa de televisión, vos ves las imágenes están llenas. Esto es una pulga al lado de eso. Pero hablan de las 7 lunas o las 9 lunas. En el año 2003, ¿cuánto pasó? Varios años, ¿no? Fui a una campaña evangelística donde había que dejar el auto a unas cuadras, 3, 4 cuadras, si no es más, de tanta gente que había en ese lugar. Los diarios de esos días dijeron que se convocó a más de 250.000 personas ese día. Imagínate, 250.000 personas es un montón.
mucha gente. Y fue transmitido por sistema satelital a más de 200 millones de personas en toda América y España, con el eslogan Festival de la Fe. Cuando vi multitudes, esto lo vivimos con mi esposa, creo que estaba Ruth de chiquita, cuando vimos con mi esposa a un famoso evangelista, las multitudes bailando, al son de bachata 440 me sube la bilirrubina. Yo veía eso, muy lindo, ¿no? Porque la verdad que el artista es un tremendo músico, ¿no? Y seguramente nació de nuevo y todo lo que sea, no cuestiono eso. Pero hablo, ¿qué es lo que estamos dando, no? Y bailaban y veíamos todo y claro, se sumaron gente que nada que ver con los... Y meta a bailar, nos sacaban a las hermanitas y estábamos viendo eso, ¿te acordás? Estaba todo mucha fiesta. Y un sermón que acariciaba los oídos de aquella multitud. Uno veía, amados, la avenida Libertador. Era un mar de gente. Capaz que estuviste ese día. Y ese día yo me pregunté y le pregunté a mi esposa, Señor, le decíamos, Señor, ¿dónde están los Elías? ¿Dónde están los Jeremías, los Isaías, los Juan Bautista, que se juegan por la verdad? Juan Bautista le hicieron volar la cabeza por predicar la verdad. ¿Dónde están nuestros Jeremías modernos? ¿Dónde están los pastores que no tienen temor a predicar santidad? Ay, no, pastor, no predique muy duro. Prediquemos psicología. La gente hoy está muy sufrida, necesita un poco de mimito al alma. Amados, sí que el Señor nos mima. Sí, esto es un mimo porque es misericordia del Señor. Muchos dicen que desean oír su palabra, pero solo hay un remanente santo que gime y llora por la maldad de la tierra. Esta gente anhela la verdad para obedecerla. Porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo entenderán si no hay quien les enseñe? Y si los pastores hablan cualquier cosa, reproduciremos mucha gente vacía y hueca. Pero hay multitudes que no quieren oír la verdad cuando se trae a la luz, porque la luz exhibe su oscuridad. Y como la cucaracha, ¿viste? Que prende la luz. ¡Shuf! Así es la palabra de Dios. Entonces uno trata, el que quiere permanecer en la oscuridad huye de la luz. Rechazan cualquier mensaje que toque sus pecados y sus ídolos. Y cuán claro es ilustrado en Jeremías 42. Solo un remanente fue dejado y Johanán era ahora el líder. Y decidieron correr hacia Egipto, así que acamparon en Belén y llamaron otra vez a Jeremías para que tratara de conseguir una palabra del Señor. ¿Y qué nos dice las Escrituras? Jeremías 42, 1 al 6. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho. Y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré. No os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Amén. Qué hermosa respuesta del pueblo. Qué lindo tener un pueblo así. ¿Cuántos quieren recibir la palabra del Señor? ¿Cuántos van a obedecer? Diga lo que el Señor diga. Bueno, este pueblo dice, nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios, a quien te enviamos con nuestro ruego. Pues si le obedecemos, todo nos irá bien, respondieron. Qué gente buena, ¿no? Y qué compromiso, cómo suena serio esto acerca de, sí, queremos escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios?
Ahí hay una que quiere escuchar. Y ellos dijeron, queremos la verdad. Lo que sea que nos diga, si viene de Dios, lo vamos a obedecer, nos guste o no nos guste. Así que Jeremías se encerró con Dios por 10 días. Y él debió haber orado. Señor, tú oíste cómo ellos lloraron para recibir una palabra pura. Dame una palabra de tu corazón, Señor, para este pueblo. Pero el Señor le contestó, están mintiendo. Claro, porque el Señor conoce los corazones. Jeremías se fue recontento. Yo por ahí me voy contento a veces. Y por ahí el Señor puede llegar a decir, es todo falso. Parece, pero no. Están mintiendo. Ellos no desean mi palabra. Ellos están llenos de idolatría, no sueltan su idolatría. Ellos solo dicen que desean la verdad, pero ellos ya decidieron en su corazón lo que desean hacer, lo van a hacer. Por eso, hermanos, a veces es una pérdida casi, permítame esta palabra, casi es una pérdida de tiempo, predicar a gente que ya tomó la decisión. Su cuerpo está aquí, pero su mente su corazón está pensando en qué es lo que va a hacer. Jeremías fue a ello con la palabra de Dios. Jeremías 42, versículo 10 y versículo 16, son 2 versículos. Jeremías 10 y 16. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré, y no os destruiré. Os plantaré, y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Bueno, esa es la palabra que el Señor recibe, ¿no? Si se quedan quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, no importa que... Por eso, amados, a veces algunos dicen, vamos a orar que salga este presidente. Amados, estaba Nabucodonosor y todos estos reyes paganos, y el Señor estaba permitiendo ese gobierno. Quítese de la cabeza de ese sueño loco de algunos dominionistas que dicen, no, tenemos que poner un pastor evangélico gobernando la Argentina. Más desastre va a ser. Y se va a corromper, porque todo tiene su precio. En algún momento le van a poner la valijita con los dólares y se le fue toda la espiritualidad. No, amados. Babilonia estaba gobernando. Porque con vosotros estoy, y yo para salvarlos y librarlos de su mano. El Señor nos va a librar de todo lo que nos pueda dañar. Mas, si dijerais, no moraremos en esta tierra, no obedeceremos a la profecía, sino que entraremos en la tierra de Egipto pidiendo protección al hombre, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto y allí moriréis. No vas a escapar del juicio. David dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Tanto para bendición como para juicio. Amados, si el Señor te quiere bendecir donde estés, el Señor te va a bendecir, como Abraham. Lot eligió la mejor tierra próspera y a Abraham le tocó, hizo el desierto, giraban esos cositos del desierto, ¿viste? El coso ese. Y ahí el Señor lo bendijo. Los líderes acusaron a Jeremías de hablar falsamente, así como Dios le había dicho a Jeremías. Ellos decidieron ir por sus propios caminos y ellos dijeron, versículo 14, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. ¿Qué dijeron ellos? No. Señor, profeta, habla el Señor, que el Señor hable, haremos lo que el Señor diga. El Señor le dice, si hacen esto, van a recibir esto, si no hacen esto, van a recibir esto. ¿Qué dijeron ellos? No. Gracias. Paso. Entonces, ¿vieron, hermano? Y aquí nos refleja, dice que esto fue escrito para nosotros, para hoy, para que veamos también el ejemplo de ellos. Ellos rechazaron la palabra de Dios porque estaban cansados del sonido de la trompeta, cansados de la batalla, cansados de congregarse, cansados de escuchar las bocinas y que habla.
cansado de cantar esas canciones que me llaman a la santificación, a buscar más a Dios. Los líderes del remanente decían, es muy grande la lucha aquí, estamos cansados de escuchar todas estas trompetas y los truenos, así que se fueron por sus propios tercos caminos y murieron a espada, tal como Dios lo había dicho, excepto un pequeño número remanente. Este es el cuadro de muchos cristianos, por favor presten atención. Están cansados de escuchar trompetas proféticas que anuncian juicios que vienen, cansados de guerra espiritual y de la lucha que trae la vida cristiana. Ellos dicen, basta, no más reuniones de convicción, no más reunión de oración, no más reunión de damas, no más reuniones de varones, no más nada. Estamos cansados ya, con una reunión a la semana nos alcanza. Amados, es triste. Hay gente que inclusive quieren ir a un lugar y estar tranquilos donde me sienta bien para adorar al Señor. Una hermana me llegó a decir que va a una iglesia donde el pastor es uno de estos asalariados, ¿no? Que va detrás del dinero y predica cualquier cosa. De hecho, la iglesia se llama el eslogan Fábrica de Campeones, así que dése una idea, ¿no? Y ellos, esta hermana me decía que iba a ese lugar, pero me escucha a mí. Entonces ella es una que me llama, me dice, pastor, deme palabra, deme esto, me está pasando, quiero esto. Le digo, pero habla con tu pastor, yo no soy tu pastor. No, pero mi pastor anda. ¿Y por qué vas ahí? No, porque yo voy ahí, yo canto al Señor y danzo y no importa lo que haga Él, yo estoy en el Espíritu. Y amados, esa es la falta de convicción, de no oír la palabra de Dios. Y desean estar en lugares tranquilos para no escuchar la palabra de Dios, pero sí sentirse bien. Danzar, cantar, tocar la pandereta y hacer remolineando y todo eso, pero no escuchan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no la quieren obedecer. ¿Estás cansado de oír? ¿Te cansaste ya de escuchar? Ya termina igual. Pero te cansaste tanto que pensás, yo solo quiero paz. No puedo soportar tanta presión, ya bastante con el problema económico que hay, con el calor que hace y encima con su fuego. O deseas escuchar la verdad directamente, pura y santa. Deseas que un profeta de Dios te señale con el dedo a tu corazón y diga, eres un falso, no eres diligente en buscar a Dios, tu corazón se está enfriando. ¿Saben que hay casos, amados, de que Dios usa personas como profetas y te cuenta todo lo que hiciste esta semana? Y te expone delante de todo. Como no te arrepentías, entonces te llama y te dice, y esto ha pasado. Hubo un caso de un matrimonio que estaba engañando a su esposa y él era un ministro. Y el profeta empezó a decir, no, Señor, no, déjame, usa otro. Y le dice, no. Entonces le dice el otro pastor le dice, el Señor te está diciendo algo y el Señor me dijo que digas lo que Él te está diciendo, que digas. Y ahí le dijo, bueno, tú deja de pegar a tu esposa, de castigar a tu esposa físicamente. Y él empezó a negar y la esposa empezó a llorar, sí, es cierto, él predica muy lindo, pero me castiga en la semana. No, es triste, es tremendo, terrible que el Señor te ponga así. No esperes que el Señor te haga eso. Recibe la palabra con mansedumbre y comienza a obedecer. Honestamente me enfrento con esta pregunta también. ¿Realmente yo, Jorge, deseo oír lo que Dios está diciendo? Y honestamente tengo que decir, no, Señor, realmente no sé si deseo escuchar lo que tengas que decir. Prefiero quedarme con que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, qué lindo, qué bonito. Yo no sé si deseo que el Señor indague tan profundo en mi corazón. Y no sé si te pasa lo mismo. Porque no sé si puedo soportarlo. A veces nos gustaría ponernos un velo. Mi esposa está preparando algo sobre eso, sobre las vendas mágicas, como algo para no ver, mejor no escuchar, no ver, paz y amor, ¿no? Pero cuando me desnudan con la palabra de Dios,
No tengo otra alternativa que arrepentirme, porque juicios terribles vienen y van a venir, amados. Solo su gracia me sostiene. Solo su gracia nos sostiene. Alguien una vez preguntó, ¿por qué tenemos que saber lo que vendrá? ¿No podemos dejarlo en las manos del Señor y seguir nuestro camino, nuestra vida cristiana gozosos y felices? ¿Cristianos contentos? Amados, el Señor nos amonesta para prepararnos. Y escuchá, Él viene por una novia preparada. Y sabiendo que fuego ha de bajar del cielo, Él nos está amonestando de antemano. Pues, sabiendo que todas estas cosas serán desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Segunda de Pedro 3:11. Amados, no se trata esto de llenarnos de miedo o de pánico por los juicios que van a venir, sino que estemos preparados y listos para cuando Él venga, estemos en el lugar que Él quiere que estemos. ¿Y saben qué? Estamos viviendo principios de dolores. Y es doloroso sufrir, ver, padecerlo. Ver cómo Dios está enjuiciando a muchos. Pero ¿saben una cosa? Jeremías estaba allí cuando sucedió todo. Y él estuvo a salvo. Le sacaron los ojos al rey, mataron a los hijos del rey, masacraron a las mujeres, violaron, hicieron desastre, quemaron la ciudad. Y Jeremías estuvo a salvo. El que profetizó estuvo a salvo. El que oía la voz de Dios, el que se iba en la intimidad, estuvo a salvo. No tengas miedo. Si estás bajo la poderosa mano del Señor obedeciendo en el orden de Dios, vas a estar a salvo. Y si de repente tu vida tiene que ser cortada, te irás con el Señor, seguirás a salvo. Jeremías sobrevivió los horrores que él amonestó que vendrían. Él mismo lo vio. Y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Y él debió observar con horror desde su prisión a la armada de los caldeos. Cuando llegaron a la ciudad, pudo escuchar los pasos de los caballos de allí abajo donde estaba él. Y él había amonestado por 23 años, pero nadie deseó escuchar y ahora la sangre estaba corriendo. La casa del rey estaba en llamas, todos los líderes fueron sacados de sus escondites, los sonidos que se oían eran horribles, gemidos, mujeres llorando por sus niños que eran estrellados contra la pared. Oh Dios, yo vi todo esto en profecía y nadie quiso escuchar. Señor, no perdonarás a tu pueblo. Sin embargo, aquí hay una buena noticia. Jeremías estuvo presente cuando la ciudad fue quebrantada, pero él estuvo a salvo. Y no solo él estuvo a salvo, también otro amigo de él, Ebed-Melech, el hombre que lo sacó de la cisterna. Hay una película hermosa sobre esto. Cuando todo estaba derrumbándose, Jeremías envió un mensaje a Ebed-Melech, quien se encontraba escondido con miedo. Jeremías 39, 17 al 18, ya vamos terminando. Jeremías 39, 17 al 18. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Amén. Te rescataré, te mantendré seguro. Yo el Señor he hablado, porque has confiado en mí. Confiar en el Señor es seguridad, amado. Aunque caigan de 1000 y 10.000 a tu diestra, como le decía a un pastor amigo. ¿Cómo va? Y 1000 cayendo aquí, que con el COVID, otro con el Omicron, otro con la cepa, no sé de quién. No sé, amado, el Señor nos va a guardar. Y si nos toca, porque el Señor quiso. Punto. Nos cuidamos, usamos barbijo, nos saludamos de puño. Hoy cuando termina la reunión, vuele, Vamos a ser obedientes en ese sentido. Pero aquí estamos disfrutando este momento. Amén. ¿Podés imaginarte el consuelo de este varón, Ebed-Melech, cuando oyó estas palabras de Jeremías de parte del Señor? Estar con el siervo del Señor, saber elegir la persona correcta, amadas, para estar a tu lado. Buscar gente que ama al Señor.
No te juntes con gente que no teme a Dios y que anda en cualquiera. Juntate con gente que teme al Señor y te llena de su palabra. Vamos, y te dice, vamos a orar, antes de tomar el mate, oremos. A ver, trae tu Biblia, vamos a buscar, el Señor me está hablando con algo. Esa gente te bendice, amado. Y el Señor guarda tu vida con ese tipo de gente. Sin embargo, nosotros también tenemos el mismo mensaje que fue dado a Ebed-Melech. Aquellos que aman la palabra de Dios y caminan en fidelidad y obediencia serán milagrosamente guardados cuando el Señor mande su juicio. Principio de dolores. Yo te libraré. No temas. Tu vida será guardada porque confías en mí. Ahora mismo el mundo está siendo sacudido por el terror y la peste, por los calores que vienen, por las inundaciones, por el fuego por doquier, por las guerras latentes. Pero los que se abrigan bajo la sombra del Omnipotente estarán seguros. Y termino ya con esto. ¿Te da miedo la palabra? La palabra dura da miedo a veces. A veces no nos gusta ir al médico por temor a escuchar malas noticias acerca de nuestra salud. Tenemos miedo porque pensamos que probablemente podríamos recibir un diagnóstico de alguna enfermedad no tan suave, ¿no? Algo grave puede ser. Pero no hay otra manera de saber si algo malo en nuestro cuerpo si no vamos al médico, si no tenemos un diagnóstico y la palabra del doctor autorizado para tratar nuestra enfermedad y curarla. Necesito esa palabra dura del médico. Por eso muchos varones somos los que no nos gusta el médico. Por eso nos morimos más, amados. Los varones, hay una estadística, los varones se mueren más que las mujeres porque las mujeres van al médico. Los varones están cuando ya están de última, ahí van. Dice, muchacho, usted está pasado ya. Necesito esa palabra dura del médico. Que me diga qué clase de enfermedad tengo, qué tratamiento debo seguir. Después de recibir una receta, debo comprar los medicamentos y seguir las instrucciones para poder encontrar la sanidad. O sea, si yo recibo la receta, es como oír la palabra, hace esto, y hago el papelito así, y lo tiro. Si hago así la palabra de Dios, no funciona aunque yo escuche al médico. ¿Se entiende, no? Lo cierto es que un buen médico no va a ocultar la realidad de la condición en que está. Ahora, si vas a un curandero, si vas al rímolo, ¿se acuerdan del rímolo? Tomate esta pastillita, le decía, ya está. Hacete este tecito de boldo que te va a ir esa enfermedad. Y no es así. Entiéndase, son predicadores light. Necesito escuchar, aunque me hiera esas palabras duras, necesito escuchar. Un buen doctor no le ocultaría a su paciente si encontró algún tipo de cáncer en su cuerpo. Se lo dirá urgentemente y le dará instrucciones del tratamiento a seguir para que pueda ser curado de esa enfermedad. Hace poco hemos oído la noticia de nuestra hermana Clarita que fue operada por un quíster. Los quísteres son benignos, pero eso puede degenerar en otra cosa si uno lo deja estar. A nadie le gusta que le corten y que la operen, pero cuando te dice así, vamos a operar, se te para el corazón, ¿no? Pero si no lo hacen puede ser peor y puede ser mortal, porque puede afectar otras cosas. Y amado, y el Señor te habla, si no, así nomás, me tomo un tecito de palabras de buena onda, palabras dulces, háblame suavemente. Lamentablemente es un problema generalizado. Le huimos a las palabras fuertes, pero son necesarias. A veces tenemos miedo de ser confrontados. Cuando escuchamos palabras así, nos ofendemos. Se ofiende, dijo la hermana. Se ofiende. El paisano dice así, ¿no? No podemos negar esta gran realidad. La verdad ofende muchas veces. Dice una canción, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. La verdad es la verdad. Y la verdad de Dios, amado, es sí y amén. Ofende porque nuestra naturaleza tiene inclinación hacia la mentira, hacia la maldad. El orgullo en una vida poco o nada afectada por el Evangelio es la pared contra la verdad. El orgullo, ¿se acuerdan que les hablé recién? No, yo sé, yo conozco la palabra, no me diga nada, pastor.
El orgullo no cede ante la verdad porque ceder significa humillarse y significa abandonar el pecado y la mentira. Es común que nuestra reacción ante la verdad sea de enojo en la primera reacción. Es como cuando alguien nos habla de la verdad, nuestra primera reacción es ofendernos. ¡Pum! Y corto el teléfono. Pero ¿saben qué? El evangelio es ofensivo. Jesús ofendió. No era su idea andar ofendiendo gratis por ofender, por el simple hecho de ofender. Yo no me paro aquí y digo, bueno, a ver a cuántos ofendo hoy. No. Algo así ocurrió muchas veces en los tiempos del Señor. La palabra registra un suceso donde Jesús ofendió a muchos. El hombre más amoroso que ha existido sobre la faz de la tierra ofendió a un buen grupo de personas. Y es que el amor no precisamente implica palabras dulces y suaves y tiernas y llenas de miel. Veamos lo que el apóstol Juan nos narra. Lo leo yo aquí para avanzar. Juan, anotalo, Juan 6:60. Al oír esto, o sea, la palabra de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Jesús, al darse cuenta que sus discípulos murmuraban acerca de esto, le dijeron, ¿esto les resulta escandaloso? ¿Esto os ofende? A partir de ese entonces, muchos, se vació la iglesia, hermano. No se vayan. ¿Te imaginan a Jesús? Por favor, que se los diezmos. Muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Ya no se juntaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Quién puede escucharla? Esto no significa que la palabra de Jesús no sea clara cuando le dicen quién podrá escuchar, sino que son inaceptables. Se entienden clarito, la palabra de Jesús es clarísima. El tema es que no es aceptable. Ellos rechazaron su palabra no porque no la comprendían, sino porque eran ofensivas. Hay tres grupos de personas con tres tipos de respuestas. Los que rechazan abiertamente a Cristo. Los que responden con fe pasajera y superficial. Comienzan bien, pero después se cansan y se salen del camino. Y tercero, los que responden con fe verdadera. En estos versículos existen 6 cosas importantes a considerar. La palabra, la ofensa, la murmuración, el abandono o la deserción, la confrontación y la respuesta esperada. Hay 2 cosas que no puedo evitar: decir palabras duras y ofender con esas palabras. Cuando hablo la palabra de Dios, algunos se van a enojar. Hay 2 cosas que no deseo que ocurran después de este mensaje: que murmuren de mí, no puedo evitarlo; el abandono, que se vayan de la iglesia, o ambas cosas. Se vayan y puede pasar, ha pasado. Hay una cosa necesaria para todos nosotros, amado, amada: la confrontación. No nos gusta la confrontación, las palabras duras. Hay iglesias locales con algunos síntomas de enfermedad. Síntomas significa alteración del organismo que pone de manifiesto la existencia de una enfermedad. Es un síntoma. Si vos de repente tenés fiebre, la enfermedad no es la fiebre, sino que es un síntoma de una enfermedad. La enfermedad que existe en la iglesia es a causa del pecado. Una iglesia enferma no es necesariamente una iglesia con falsa enseñanza. Una iglesia enferma puede tener la enseñanza más bíblica del mundo. Pero si las personas son indiferentes a esas enseñanzas y a la predicación de la palabra y no viven lo que escuchan, la iglesia está enferma. Ya no es culpa del pastor. Hay alteración en el cuerpo. ¿Cómo podemos decir que somos discípulos de Cristo si no amamos todo lo que está relacionado con Él? ¿Acaso no se espera que un discípulo ame a su maestro y le siga donde quiera que va? ¿Acaso no se espera que un esclavo por amor obedezca a su amo y no que el esclavo le quiera dar órdenes a su amo? ¿Acaso no se espera que un hijo honre a su padre? ¿Acaso no se espera que un súbdito obedezca a su rey? ¿Acaso no se espera que un pecador que no merece salvación sea salvo por pura gracia y ahora adore y ame a Jesús con todo su corazón? Bueno, sí, esa es la respuesta que se espera. Amados, termino. Sé que dije algunas palabritas fuertes.
Seguramente alguien se ofendió. Puedo esperar que después de estas palabras algunos murmuren, abandonen la iglesia. O también puedo esperar respuestas positivas. La respuesta esperada es la respuesta que la dan los verdaderos creyentes en Dios. Se quedan, permanecen. Si ustedes permanecen, servirán a Cristo durante toda su vida, hasta el final. Su compromiso dará fruto durante toda su vida. Lo van a ver tus nietos, tus bisnietos. Cuando le dijiste sí, de verdad al Señor, vas a dar fruto. La iglesia, sus familias y aún el barrio donde vivís va a ser beneficiado con tu vida. Porque de tu vida sale el amor de Jesús. Y Dios nos ha hablado. Que el Señor sea exaltado siempre. Y podamos escuchar su voz, aunque a veces no sea muy suave y es dura. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Somos, Señor, inmerecedores de tanta gracia, de tantas oportunidades que nos das. ¿Qué decir, Señor? ¿Qué decir si estamos, Señor, expuestos ante tus ojos? Nada podemos esconder. Nos conoces más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Por eso tu palabra nos habla, nos amonesta y nos pone, Señor, en línea y nos dice qué es lo que debemos hacer. Nos confronta, nos pone ante la decisión final, la cual debemos tomar nosotros. Bendice a tu iglesia, Señor, que tome la decisión correcta. Así como el profeta profetizó que no vienen tiempos mejores, así hoy también lo decimos. Pero no estamos amedrentados, no estamos temerosos, ni estamos escondidos en una cueva. Salimos adelante, seguimos, Señor, sirviéndote. Seguimos siendo luz en medio de esta sociedad. Purifica nuestros corazones, Señor. Lávanos de toda maldad, Señor. Límpianos con tu preciosa sangre, Señor, derramada en la cruz. Señor, nos consideramos, Señor, totalmente responsables de nuestra situación, por nuestras maldades, por nuestros pecados, por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, por rechazar una y otra vez tu palabra, sabiendo que ella misma es firme y permanente, que si obedecemos las bendiciones nos acompañarán todos los días de nuestras vidas, Señor. Pero aún así decidimos obedecer a los deseos de nuestra naturaleza caída, Señor. Cámbianos, Señor, de una vez por todas, Señor. Llénanos de ti, Señor. Domina, Señor, nuestro ser. Que tu Espíritu tome control total de nuestras vidas, Señor. Que podamos ser sensibles, que nuestros corazones estén convertidos, que podamos tener hábitos cristianos, no hábitos mundanos, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. No nos dejes, no nos desampares, Señor. No permitas, Señor, que se enfríen, que se entibien, que caigan en un costumbrismo, en una religiosidad muerta, donde no hay vida del Espíritu, Señor. Ayúdanos a vivir una vida plena, abundante, Señor. Y bendice a los pastores, Señor. Que no bajen los brazos, Señor. Que sigan predicando con amor, Señor, pero con autoridad tu palabra. El mensaje de esperanza, el mensaje de restauración de las vidas, de las almas y por ende, Señor, aún de los cuerpos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia.